Hola a todos, bienvenidos a Una Fe Relevante. Hoy es un episodio muy especial porque hay nuevamente un invitado. Hoy en el episodio estamos con Bruno Isla. Tal vez lo conocen por su canal de YouTube Cristiano Crítico. Así que pues bienvenido Bruno No, al ok. podcast. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bien, bien. Aquí tomando apropiadamente mi café con mi taza de Lutero. Me regalaron por mi cumpleaños. Así que todo bien. ¿Cumpliste años recientemente? Sí, hace casi 3 semanas. Sí, Ah, bueno, 29 de julio. felicidades. Sí. Pero bueno, si quieres cuéntanos un poquito de Mm, ti, tal vez para las personas que no te Dale. conozcan. Ok. Bueno, como dijiste, tengo un canal de YouTube y un perfil de Instagram que se llama Cristiano Crítico. A veces me preguntan por qué Cristiano Crítico y les suelo decir que cuando lo creé, si ponía simplemente mi nombre, iban a decir, ¿y quién es Bruno Isla, no? ¿Por qué interesa lo que publica? Entonces dije, tiene que estar la palabra cristiano por ahí para que más o menos, ok, es alguien que es cristiano. Y crítico no es de criticar, sino de pensamiento crítico. Y el norte del canal, digamos, o sea, fue y es mostrar que los creyentes tenemos una fe, los cristianos tenemos una fe racional, una fe Mm, razonable. Sin duda uno puede tener una fe ciega y creo que hay ciertas personas que tienen una fe ciega que están bien con eso, personas cristianas, y eso está bien, pero la fe cristiana se caracteriza por, bueno, a lo largo de toda la historia, haber pasado por mucho escrutinio mm, y diré yo que es una fe sumamente razonable que no todas las confesiones de fe creo que pueden hacerlo. Bueno, no lo hacen realmente todas las confesiones de fe. Hay quienes simplemente definen fe como fe ciega, ¿no? Y el ujú. cristianismo no es eso. Wow. Y creo que, bueno, eso nos encamina un poquito al tema del episodio, porque pues justamente creo que informarnos y conocer nuestra propia historia también educa la manera en la que nosotros creemos y concebimos nuestra fe. Ujú, Desde, no sé, la iglesia primitiva, por ejemplo, y entender todo lo que ellos tuvieron que pasar, ¿no? Y cómo tal vez, no sé, algo como cómo se preservó el canon y cómo fueron rigurosos con eso. Hasta estamos bueno, ahorita se está grabando el episodio en agosto. Puede que salga más cerca al aniversario de la reforma en octubre, ujú, pero sea que se suba por estas fechas o no, estamos cerca a otro tema muy conocido en términos generales, que es la reforma, pero ujú, creo que muchas veces ignoramos el impacto que tienen estos sucesos en ujú, nuestra propia fe y cómo ujú, consolidaron muchas de las cosas que nosotros, pues, hoy afirmamos. No sé si ujú, nos puedas ujú, contar un poquito entonces, pues, del impacto de la reforma protestante y por qué ujú, es un tema que como cristianos sigue moldeando nuestra fe hoy en día. ujú, ujú. Mira, o sea, el impacto es difícil de minimizar. Mm, Porque obviamente en el lado evangélico protestante es un punto paradigmático con las cinco mm, solas y es un punto, no diré de partida, porque esto a veces se entiende como la pretensión de que antes nada de esto se creía, pero es un punto de afirmación o de reafirmación de varias doctrinas, de esclarecimiento de varias doctrinas, pero no solo del lado protestante o evangélico, sino también del lado católico romano. mm, Cuando hablamos de la cristiandad, si queremos, hay que tomar en cuenta las tres ramas, ¿no? Los cristianos evangélicos o protestantes, católicos romanos y los ortodoxos del este, que para nosotros a veces son menos relevantes porque están más hacia Europa del Este, Asia, ajá. pero no son pocos. Entonces, la reforma protestante, por lo menos para el oeste, ¿no? Católico romana y hoy día protestantes, para toda la iglesia del oeste, es un evento
que marca un punto, un hito en la historia, sin duda, ¿no? Incluso si estamos en desacuerdo con lo que se hizo ahí, que obviamente yo no estoy en desacuerdo, pero incluso si alguien está en desacuerdo, es un hito histórico que Mm, no se puede obviar, porque cuestiona fuertemente varias doctrinas que se habían desarrollado lentamente hasta ahí. Y bueno, no sé, tú me dirás, pero hay que entender el progreso teológico desde de toda la Edad Media, ajá, que a veces en el mundo protestante se pinta como un progreso oscuro, ¿no? Cuando en realidad oscuro. no lo es. Ajá. Claro, la época oscura, desde oscuro no tiene nada. Hay que entender cómo eso avanza para luego entender la reforma protestante. Sí, total, porque creo que es justo eso. Y a veces como que uno reduce la época medieval a dos cosas, oscurantismo y caballería. O sea, Claro. castillos, caballería, pero hay mucho más. Que realmente una época donde no hubo avance o una época donde tal vez no hubo grandes pensadores, sí, pero creo que en la Edad Media, en un sentido, la oscuridad también viene porque hay un alejamiento hasta cierto punto como de la idea original de cómo usar la Biblia, de, pues sí, justamente de cómo la iglesia de la época como que ocupaba un rol bastante conveniente, podría decirlo, hasta cierto punto. Porque, o tú me dirás, ¿cómo que se fueron alejando a, por ejemplo, el acceso a la Biblia, por ejemplo? ¿Sí me explico? O sea, Ujú, como que ujú. capitalizaron quién podía tener acceso o cosas así. Y creo que ese tipo de cosas llevó a los prerreformadores y aún a los reformadores como a actuar. ¿Sí me explico? Sí, sí. Mira, hay una frase de un profesor de DTS, John Hanna, que si no lo conoces ya lo conocerás. Él dice, eh, buenas personas hacen cosas malas con buenas intenciones. Mm, Entonces, a veces cuando en el lado evangélico vemos la Edad Media, decimos, claro, se fueron alejando, ¿no? Pero, y es, o sea, en cierta medida es correcto, si no, no habría una reforma. Pero cuando vamos a leer a los principales teólogos de la Edad Media, o sea, a veces pensamos, creo que hay esta imagen de que lo hicieron de forma dolosa, no es como que, me voy a alejar de la doctrina. No es así realmente. Cuando vemos y aquí tengo algunos nombres, ¿no? Incluso con los que son más problemáticos, Scotus, Occam, Biel, que son teólogos de la Edad Media. ajá. Biel, por ejemplo, era este que afirmaba que Dios tiene que contar tus buenas intenciones para hacer Mm, eso aporta a tu salvación. O sea, tú eres pecaminoso, pero Dios, siendo un Dios de amor, cuenta tus buenas intenciones y por lo tanto eso aporta a tu salvación, cosa mm, que Lutero reacciona contra Biel. Contra él es uno de los principales contraargumentos. Dice, no, ajá. esto no es así. Pero y cuando incluso leemos a estas personas, es un cambio lento, progresivo. Estamos Ajá. hablando de Agustín de Hipona, que es siglo VI, que es el teólogo bisagra de la época Ajá. patrística, la Edad Media, hasta un Tomás de Aquino, que estamos hablando siglo XIII, si recuerdo bien. Han pasado 800 años, un poco más. Entonces, hay un progreso de entendimiento, de búsqueda, de sistematización, si queremos, que se va dando muy, muy lentamente, ¿no? En donde un Ujú. bloque va cayendo tras otro. Y con cayendo no me refiero en el sentido peyorativo, sino que una cosa va sucediendo a otra, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando la iglesia queda con Gregorio Magno, post caída del Imperio Romano, el paradigma es necesitamos a la iglesia. Mm, Necesitamos a la iglesia para cuidar y suplir el lugar que el Imperio Romano antes tenía. Y eso no es algo malo, ¿no? Es como, oye, hay que ayudar a la gente. Entonces la iglesia toma el lugar de la educación, el lugar de la ajá. salud, el lugar del civismo.
pero no es que vamos a pervertirlos, es vamos a ocupar esos lugares que ahora ya no están. Entonces necesitamos a gente que ocupe eso. Y poco a poco sí, yo diría que hay un alejamiento, ¿no? Pero es muy lento, es muy progresivo y hay que tener el contexto también, el contexto europeo en la Edad Media de las pestes y las enfermedades, ¿no? Esta idea de que Dios está molesto, por eso hay tantas Ajá, enfermedades. Entonces tienes que tener un sistema y un entendimiento de Dios que responda a eso, ¿no? Para explicar la realidad. Entonces, ese es el contexto que hay, pero hay mucho escrito teológico, ¿no? No es claro. que no se escriba, ¿no? Sí, sí, pues más bien hay tanto que sucedió como que tratarlo de condensar Ujú, es todo un reto. Pero entonces tenemos este background, este contexto de todo lo que está sucediendo. Eh, Como lo mencionas, ¿no? No es una época sencilla, es una época ujú. donde sucedieron muchas cosas en un panorama físico, es decir, enfermedades, guerras, conflictos, en un panorama intelectual, ¿no? Se desarrolló el pensamiento, pero vamos a hablar un poco entonces qué nos lleva hasta este punto, ¿no? Porque cuando uno Ujú. piensa en la reforma, uno dice revolución, caos, Lutero tiene que huir después de las 95 tesis porque pues lo quieren matar y uno ve caos. O sea, desde tal vez el ojo lejano uno diría, no, esto es pues una campal en la iglesia, un escándalo, pero realmente ¿qué nos lleva a esto? ¿Cuáles fueron tal vez las intenciones de los reformadores? Creo que es bueno eh, hablarlo. O sea, a ver, sí hay una decadencia ética y moral en la iglesia. Esto es admitido por teólogos históricos católicos romanos también. Eh, o sea, en la Edad Media hay una decadencia, hay un degenere progresivo de la iglesia, porque la iglesia, y aquí está el tema de la relación con el Estado, ¿no? Ajá. Eh, con mucha riqueza, con muchas propiedades. En la época de las cruzadas, por ejemplo, se decía, si tú vas a pelear ¿no? por esta causa y tú mueres, te vas al cielo, ¿no? Entonces, Ujú. se comienzan a poco a poco tergiversar esas cosas, ¿no? La figura del Papa también cobra mucha mayor importancia. Y el problema es que vemos toda esta serie de excesos y errores y la respuesta, o mejor dicho, la identificación del problema es distinto por aquellos que luego llamamos reformadores o protestantes de la Iglesia Católica. Mm. La Iglesia Católica en ese momento ve los problemas ético-morales y dice, esto es un problema ético-moral. Hay que corregir conductas, hay que restablecer reglas. Y los reformadores dicen, no, esto es un problema doctrinal. Esto es un problema de interpretación del texto bíblico, eso es un problema teológico, es un problema de doctrina. Entonces, si tú, entien- si tú entiendes el problema de forma diferente, la solución es diferente. Entonces, por un lado tienes a aquellos que dicen, no, esto es un problema ético, ¿no? Hay que cambiar reglas y por eso la Iglesia Católica Romana dice, no, pero nosotros tuvimos nuestra contrarreforma, nuestra reforma interna posterior a los reformadores, ¿no? Ustedes se querían salir. Sí, Mm. pero lo que tú hiciste fue un tema ético, moral, porque tú crees que ese es todo el problema. Lo que llevó a los reformadores, que para todo esto no es que ellos se quisieran separar, ¿no? En esta carta de Calvino a Sadoleto, donde Sadoleto es este obispo que le escribe, ¿no? Y le dice a Calvino, oye, no se salgan. Calvino le dice, nosotros no nos hemos salido. Ustedes son los que han tergiversado, ¿no? Nosotros nos queremos quedar. Entonces, pero ellos identifican que es un problema teológico doctrinal. Es el entendimiento de, ¿no? La salvación solo por gracia y las cinco solas y todo eso. Entonces, el punto de quiebre, diría yo, que es, o la diferencia fundamental es el entendimiento de cuál es el problema de raíz. Mm. Y sobre eso, claro, van decantando varias cosas, ¿no? Lo que decías de la Biblia, que no esté en manos de todos, esto tiene una gran razón de ser, eh, que por un lado se entiende que es un tema teológico, por otro se entiende que es un tema simplemente ético, y así sucesivamente con cada punto, el tema está en cuál es el problema entonces.
Pues sí, tú bien lo decías, ¿no? La manera en la que yo abordo un problema me va a llevar a mí a, a tomar, por así decirlo, riendas en el asunto de una manera diferente. Si meramente es un tema conductual, pues simplemente tengo que corregir mi andar, por así decirlo. Pero si es un tema de cómo yo entiendo la Biblia, es un tema mucho, mucho más sensible. Y creo que por eso la reforma es, bueno, a mí me gusta verla, de alguna manera yo siempre pienso como muy visual las cosas, pero Ujú. es como, es un drama hecho realidad, o sea, es como pasó de todo, aún dentro de la reforma no todo es ni fue perfecto, pero, pero a mí me encanta. O sea, cada vez que leo algo de la reforma, y no es que sepa todo de la reforma, realmente tengo muchísimo que aprender, pero como que uno va descubriendo algo muy increíble, en mi parecer, y es cómo, cómo hay este celo por conservar la verdad. Es Ujú. decir, por no adulterar la palabra de Dios, por no Ujú. mezclarla, por no intercambiarla, por ejemplo, un ejemplo, o sobreponer la tradición, por ejemplo, como dueña del texto, Ujú. o cosas así, se me hacen súper importantes para nosotros, incluso hoy en día, conocerlas y entenderlas, porque damos mucho por sentado, pues lo que hoy concebimos como fe, pero pero ignoramos lo que implicó. Que nosotros, como te decía, con la facilidad, cada vez que yo tal vez agarro mi Biblia, ya sea, es más, aún en el iPad, yo digo, wow, o sea, la verdad, yo la tengo fácil en un sentido porque otros, o sea, la tuvieron que luchar, o sea, era un cambio que sí o sí iba a venir, porque como creo que como tú lo mencionas, esta fue una progresiva, siento yo, tensión que se fue acumulando hasta llegar a algo tenemos que hacer. Y esto Ujú. nos lleva a que impactó rotundamente la iglesia, impactó la manera en la que nosotros leemos e interpretamos la Biblia, ¿no? Ujú. O impulsó muchas cosas increíbles, como que la gente fuera educada, es Ujú. decir, leyera, impulsó, ¿qué más? O sea, incluso cómo nosotros concebimos el culto. Ujú. Apenas antes entonces, que habláramos, eh, me salió un reel tuyo eh, en YouTube y era Ujú. que visitaste una iglesia católica. No sé hace cuánto subiste ese reel. Sí, sí. Está bueno, salió el año pasado. Pero bueno, salió el año pasado, pero ahora hice un video hace poco de el paradigma de la Eucaristía, ¿no? De la Cena del Señor que tiene la Iglesia Católica. Y el gancho del inicio fue como, hace un año fui. Y bueno, Ah, de ok, ahí partí. creo que fue ese, Mm. justamente, pero vi el short, Ujú. y me ponía a pensar justamente eso, y es aún cómo el impacto en cómo nosotros vamos a la iglesia, cómo nosotros recibimos el culto, cómo nosotros concebimos la cena del Señor y cosas. Ujú. Platícanos tal vez un poquito de por qué fue tan impactante o por qué muchas veces lo tomamos por sentado, como que esta falta de Ujú. conocimiento de lo que sucedió nos lleva a Claro. pensar que es lo que es, o sea, como que solo vivimos Claro. en... Claro, es que es un cambio de paradigma, ¿no? Eh, Como mencionaste, ¿no? El tema de la Biblia, o sea, lo que hace Gutenberg con la imprenta, ¿no? Es algo que cambia la historia y, bueno, lo primero que imprime es el texto bíblico. Pero sí, o sea, a ver, por ejemplo, con respecto al culto, nosotros, para nosotros, lo central del culto, del servicio, es la prédica. Ujú, Eso es lo central. Y eso no es que sea por azar, sino que lo que nosotros entendemos a la luz del texto bíblico es que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Y está ese famoso pasaje
que usan en el griego la frase theopneustos, que seguro has escuchado, ¿no? Pero es theopneustos, implica esto que sale de Dios, ¿no? Y viene de Ujú. estos términos griegos de Dios y también de este viento que sopla. Entonces es como la palabra sale de Dios, ¿no? Y ese término en griego se usa una única vez en el texto bíblico y no se usa para nada más que para describir la Biblia. Entonces el entendimiento protestante es que el texto bíblico tiene una característica sin igual, que es inspirado por Dios, y por lo tanto merece tener un lugar de autoridad sin igual, como máxima autoridad, ¿no? Como regula fide, ¿no? Como Mm. la norma por encima de todas las normas. Todo se tiene que sujetar a la Biblia. Ese entendimiento, ese paradigma teológico es algo que viene de la Reforma y por eso, para nosotros, la predicación es el elemento central, porque la predicación, la palabra de Dios, Mm. porque sale de Dios, es aquello que transforma tu vida y transforma tu corazón. Ya, ese entendimiento es algo que nosotros diremos se recupera con la reforma, o es algo que sí, se recupera con la reforma. Para la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, el culto es diferente. Lo Mm. principal del culto no es la predicación, porque lo principal del culto es participar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ajá. Entonces, lo que toma más tiempo es la Eucaristía, Mm. porque eso, y ellos consideran que eso es lo que cambia tu corazón, eso es lo que te transforma, la cena del Señor. Y tienen argumentación para intentar sostener eso. Entonces, ese cambio, y yo también antes no lo entendía mucho, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué en una misa, en ese momento cuando visité una el año pasado, ¿por qué es tan cortita ¿no? La exposición de la Biblia, ¿no? Porque, a ver, fuera de Mm. los deuterocanónicos, la Biblia es la misma, las traducciones, pero bueno, digamos que en esencia, por lo menos en el Nuevo Testamento es el mismo. Digo, podrían dedicarle más tiempo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, porque para ellos lo central es la cena del Señor, la doctrina de la transubstanciación, ¿no? De Tomás de Mm. Aquino. Los reformadores no hacen tanto pushback con este tema, sí un poco Lutero. No es el tema central, porque el tema central es la salvación. Ajá. Pero el lugar de autoridad, por ejemplo, del texto bíblico es algo que sí es enfatizado muchísimo, ¿no? La sola escritura, solo la Biblia es el lugar máximo de Mm. autoridad. No significa que solo la Biblia es la única autoridad o que te puedes ir con la Biblia y tirar el resto por la borda, no, sino que solo la Biblia tiene el máximo lugar de autoridad. La tradición importa, pero la tradición se sujeta al texto bíblico. Ya, Totalmente. ese paradigma es algo que sí, parte de la reforma protestante, ¿no? Con esa claridad, cuanto menos. Ujú. Y bueno, volviendo al tema, ese tema de la salvación creo que es sumamente interesante porque creo que fruto de que la iglesia como institución era dueña y señora de todas las personas, es decir, en un sentido ellos dictaban la pauta de, por ejemplo, las guerras, muere por la iglesia y te irás al cielo. Y Ujú, cómo se empieza a tergiversar la idea de cómo yo llego al Padre, ¿no? ujú, ujú. Y creo que la reforma tuvo algo increíble en ese sentido y fue como quitar el peso del ritualismo de las personas en un sentido. Ujú, No ujú. porque sea mal los rituales en sí, pero como que opacaban la gracia en un sentido, como que se ponían un poquito por encima de esta idea de, pues sí, salvación por gracia, solo gracia. Y no sé si nos Ujú. podrías como hablar un poquito de eso, de esta reforma en la idea de salvación por gracia. Claro, esto, claro, la salvación o el entendimiento que había en su momento, y esto se solidifica del Concilio de Trento, ¿no? En el Ujú. concilio que es en respuesta de los protestantes con la teología de Tomás de Aquino. Es que el entendimiento hasta ese momento es que, y los escucha hasta ahora, ¿no? La iglesia es madre, ¿no? Mm. Tenemos a Dios Padre y la Iglesia es Madre. Y de hecho, Calvino usa esta terminología y como que no está tan opuesto a ella. En su respuesta a Dobleto, él dice,
con esta universal iglesia o católica iglesia negamos tener cualquier desacuerdo. En cambio, la reverenciamos como nuestra madre y deseamos mantenernos en su seno. O sea, este es Calvino respondiendo a Zabaleta. Pero hay esta figura tan fuerte de la iglesia como madre, ¿no? Y como tal, se entiende que la iglesia dispensa gracia, gracia salvífica a través de los sacramentos, ¿no? Entonces, la iglesia, y esto se comienza a solidificar en concilios anteriores, concilios católicos romanos, porque no son concilios ecuménicos, no son concilios globales como los 4 primeros o 7 primeros, de acuerdo a quién le preguntes, pero los concilios ya de la Edad Media, como el Cuarto Concilio Laterano, aquí es donde ya entran los 7 sacramentos eh, y se solidifica nuevamente en Trento, pero la Iglesia tenía la potestad de dispensar gracia, ¿no? Porque, y esta frase repetida hasta hoy, ¿no? La Iglesia es fundada por Cristo y por lo tanto tiene autoridad en la tierra, ¿no? De atar y desatar, ¿no? Ahí está en la Biblia. Entonces, debido a que tiene esa potestad, te puede dispensar gracia, te puede dispensar perdón o no, ¿no? Y esto ya lo que se sabe de las indulgencias y todo esto. Entonces, la reforma dice, o los reformadores dicen, no. Para comenzar, y esto de repente no es el argumento más fuerte, pero el término sacramento no está en el texto bíblico, ¿no? El término sacramento es una traducción de latín, sacramentum, de la Biblia, de la traducción Vulgata, que era la Vulgata. traducción de Ujú. latín, pero que no está en el griego, que es el idioma original del texto bíblico del Nuevo Testamento, ¿no? Sino que el término que se usa en griego es misterio, ¿no? Dios hace las cosas en misterio. Pero Mm. de ahí a decir que es un sacramento, un salto interpretativo, digamos. Sí. Y claro, los reformadores dicen no. No, esto no está en el texto bíblico, no solo no está la palabra, sino que no está el concepto, lo que vemos en el texto bíblico, Pablo diciendo, ¿no? Que la salvación es por gracia, que las obras no aportan nada, ¿no? Y el mismo Santiago, ¿no? La interpretación católico-romana es que necesitas las gracias, no. Cuando vamos a Santiago vemos claramente que Santiago dice, hay quienes dicen tener fe y no la tienen. Claro, yo puedo decir que tengo fe, no significa que realmente la tengo, ¿no? Y las obras son la evidencia de eso, ¿no? Entonces, ese Claro. entendimiento es el cambio de paradigma sobre la base del texto bíblico, pero tiene que ver, sí, con la salvación, ¿no? Somos salvos por gracia, solo a través de la fe, porque las obras no aportan nada, ¿no? Y por lo tanto, el lugar de la iglesia Mm. no es ya la iglesia que puede dispensar gracia salvífica, sino que es únicamente por la fe, ¿no? Mm. Y ahí está el punto fuerte de quiebre, que los reformadores dicen, el lugar de la iglesia no es dispensar gracia, no es actuar como intermediario Ajá. de la gracia, cosa que es fortísimo porque tu lugar de poder es ese, ¿no? Te Ujú. dicen, no, no, eso no es así. Y ahí es donde, bueno, ese es un punto más de conflicto irreconciliable, digo yo, ¿no? Eso no va a Sí, cambiar. totalmente, totalmente. Y es eso como poco a poco uno ve como, pues sí, tal vez los reformadores vieron eh, como que se les pasaba un poquito la mano en cuanto a la autoridad que ellos ejercían frente a las Ujú, personas. ujú, Y que al final del día no estamos exentos de verlo hoy en día. Hay un ujú. escritor, Karl Barth, bueno, un teólogo, que tiene esta, bueno, no sé si él la dijo o la hizo famosa, pero tiene esta frase, la iglesia siempre reformada, Ujú. o eclesia, ¿cómo es? Eclesia siempre reformada, Re- ¿no? Sí, sí, yo también me confundo con las palabras en el latín, pero sí, sí, siempre reforma. Algo, algo así. Ujú, Y es como que no estamos exentos de repetir los mismos errores en nuestra historia, aún en ujú, nuestro contexto evangélico. Yo lo contrasto bastante como, por ejemplo, las cartas de Pablo Gálatas. Siempre me ujú, gusta mucho ese libro.
Mm, que había esta doctrina de los judaizantes, por ejemplo, que querían ponerle ujú. obras o rituales judíos a la fe, ¿no? Luego lo vemos más adelante con los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Eh, pero hoy en día creo que aún nosotros sufrimos o estamos tentados o somos tendientes como a recaer en esto de necesitamos otras cosas o necesitamos Claro. agregarle. Ujú. Sí, sí, o Eh, sea, sorry, dale, dale. no, dale tú, adelante. Te iba a decir que hoy en día se ve también en ciertas comunidades cristianas, ¿no? En ciertas iglesias incluso. Eh, Cierto abuso de autoridad, ¿no? El pastor es casi ya muy señor de la verdad Ajá, y tiene que ver con, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque Latinoamérica es en general católico romano, este paradigma, este clericalismo, ¿no? En donde tienes ajá. la clase del clero, que son los que saben, y luego tienes el resto, ¿no? Y por eso en parte la Biblia no se traducía en ese momento, porque decía, no, pues, a ver, el estudio de la Biblia obviamente, buenas personas hacen malas cosas con buenas intenciones. Hay que cuidar a la gente. Mm, Hay que cuidar a la gente. ¿Cómo le vas a entregar? O sea, si tú le entregas el texto bíblico a alguien, lo va a malinterpretar y mm, lo va a destrozar en el sentido de que va a hacer cualquier cosa con su interpretación. ¿Cómo cuidamos eso? No, la clase del clero, nosotros estudiamos el texto bíblico y explicamos las doctrinas a las personas. Ya, esa idea de el clero con el resto es algo que en algunas comunidades cristianas se mantiene, ¿no? Los sí. pastores, el pastor, los que saben, y luego el resto. Entonces lo que dice el pastor es casi que palabra de Dios, ¿no? Que no es así, ¿no? Entonces hay que a veces luchar con ese paradigma porque en Latinoamérica, además que a nivel no, social, la distancia al poder en nuestras culturas suele ser alta, donde cualquier figura de autoridad es como al toque, ya está sobre mí, es algo muy, muy latino. Eso es algo que también se ve en las iglesias, ¿no? Que en la teología católica romana, no, tengo entendido que no en todas las vertientes se mantiene, pero sí en varios, ¿no? De tener el clero separado de el resto de creyentes. Total, y que tú lo mencionabas, y hay un libro que justo estoy leyendo para una clase que habla justo de algo muy sencillo, muy básico, pero muy bonito acerca de la interpretación bíblica y es que el texto del Señor fue la manera didáctica en la que Él puso sus palabras divinas a nuestro alcance. Ujú, Y creo que pensar que la interpretación bíblica está al alcance de unos cuantos es ujú. atrevido, porque pues entonces, eh, pues sí, o sea, el Señor en sí, entender, conocer a Dios está solamente al alcance de unos cuantos, cuando en realidad todos a través de Cristo y a través de su palabra podemos conocer a Dios. Ujú, Y eso para mí es muy valioso, porque en mi caso creo que es una de las razones por las cuales yo me he acercado al Señor. ujú. Y es, no tengo, no tengo que, no sé, ser monaguillo desde pequeño y luego cura en la iglesia católica para conocer a Dios. Y creo que eso es algo que en parte la reforma nos reaviva, no porque no estuviera, porque pues la Ujú. Biblia y el texto siempre ha estado ahí, sino que vuelve como a, sí, avivar eso como de la palabra de Dios para al alcance, pues sí, de todas las personas y la iglesia, no como una mera institución, sino como el cuerpo de Cristo, es decir, no solamente como hagan esto, como un gobierno más, siento yo como un cuerpo, un movimiento social o político más, sino como un cuerpo. Entonces, creo que eso es muy importante para nosotros hoy. ¿Qué dirías tú, que como cristianos contemporáneos, por así llamarlo, o como lo quieras llamar, deberíamos siempre tener presente en el momento en el que nosotros desarrollamos nuestra fe? ¿En cuanto a qué?
en cuanto a cosas que tal vez con facilidad nosotros ignoramos, que tienen gran valor, tal vez en nuestra práctica de la adoración diaria, por así decirlo. A ver, yo diría que, por lo menos en lo que he observado del mundo cristiano evangélico, tenemos muy, o sea, nadie nos tiene que repetir que la Biblia está a nuestro alcance y que Ajá. debemos leer la Biblia. Eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Lo que hay que, creo yo, acordarnos es que la interpretación del texto bíblico, diré yo, es una sola. O sea, si yo creo que este único pasaje significa una cosa y tú crees lo opuesto, los dos no podemos tener razón. Ujú. Alguien que está equivocado. Y a veces me da la impresión, y digo, eso es importante para el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque sobre la base de la mala interpretación del texto bíblico es que nacen todos los problemas, ¿no? Todos los problemas doctrinales Sí, y teológicos. Entonces, a veces, y se escucha estas frases, ¿no? Bueno, este pasaje para mí significa, digo, ¿y a quién le importa para qué significa? ¿Y a quién le interesa lo que significa para ti? O sea, no quiero saber lo que significa para ti. O sea, luego me lo claro, cuentas tomando tu café si quieres, ¿no? Pero yo quiero entender lo que significó para Pablo, para Juan, para Mateo. O sea, yo quiero entender lo que significó para ellos. Esto obviamente hay que matizarlo con el entendimiento canónico del texto bíblico, ¿no? La revelación progresiva, que a medida que avanzamos, es decir, en Génesis tenemos menor entendimiento de lo que, y a medida que va pasando tenemos más entendimiento, ¿no? Eso es parte de cómo Dios revela su plan salvífico y cómo se revela en el texto bíblico, ¿no? Génesis 3:15, vemos que hay una semilla, no sabemos qué semilla va a ser. Luego vemos que, ok, es de Abraham, es de David, etcétera, etcétera. Eso lo podemos entender, pero es necesario creo que para una edificación y para el fortalecimiento de nuestra fe, recordar que el texto bíblico es mm, dado en un contexto particular, ¿no? A personas de un momento particular, porque de lo contrario, mira, Dios puede hacer lo que sea incluso con interpretaciones equivocadas. Dios obra, eso no lo cuestiono. Pero mm, lo que sí veo a veces es que tenemos cristianos que han pasado años de repente leyendo el texto bíblico y tienen una fe algo débil. ujú, Y alguien les hace una pregunta, de repente algo complicada, o ellos mismos son confrontados con alguien que opina un poco diferente y como nunca estudiaron con profundidad el texto bíblico, se tocan de nervios, ¿no? Es como, oye, mm, pero ¿qué pasó acá, no? Y eso es algo que sí veo a veces recurrentemente en la comunidad, en las comunidades, en las iglesias cristiano evangélicas. Porque claro, todos tenemos acceso a la Biblia. Entonces, hacemos nuestro grupo de estudio de 10 personas, donde todos, nadie sabe más que el otro, y nos ponemos a interpretar. Digo, claro, es que tener cuidado con eso. Eso no es la intención de los reformadores de poner la mm, Biblia al alcance de todos, ¿no? La, la, la tradición es importante, lo que han dicho nuestros hermanos en Cristo a lo largo de la historia es importante. O sea, mm, si yo creo que Dios ha hablado a través de mi hermano en Cristo que vivió hace 100 años, de repente conviene que lo lea, ¿no? Porque Dios, o sea, si yo creo que Dios obró en mi vida y entiendo que obró en su vida, obviamente conviene apoyarse en él, ¿no? Y me refiero a los teólogos, a los ajá. predicadores que reconocemos de valores. Oye, hay que apoyarnos en ellos también, ¿no? No es yo en una isla con mi Biblia y a ver qué se me ocurre. Sí, claro, porque es como, no me acuerdo si fue mi hermano el que me lo decía. Yo batallé estudiando la Biblia, en el estudio de la Biblia. Para mí la parte que más me conflictuaba es justamente esta parte de la interpretación. Es Ujú. como, ¿cómo sé que no estoy inventando, no? Eh, y mi hermano me decía, mira, si tú eres la primera persona que lo dice, probablemente no eres, Ten cuidado, decía, ten no eres cuidado. el iluminado. O sea, Claro. si la Biblia en ninguna otra parte nos enseña lo que tú estás interpretando, ten Ujú. cuidado. Y creo Claro. que
esa es la otra parte de la reforma o de lo que nos dejó la reforma que muchas veces utilizamos mal. Y es esta libertad o lo laxos que nosotros podamos llegar a hacer en cómo nosotros leemos la Biblia, ¿no? Entonces, si nos toca, no sé, dar un estudio bíblico, aventamos la Biblia en el capítulo. Creo que en algún punto, o bueno, tal vez solo yo pensamos que esa era la manera en la que Dios hablaba, y entonces uno lanza la Biblia y ¡pum! Abre en el libro de Juan o lo que sea, y uno empieza ahí como a improvisar un significado cuando pues es exactamente lo que tú dices. Creo que es entender lo que los escritores, los autores originales, la audiencia original tenía destinado a entender. Y creo que la reforma nos deja también de cierta manera un legado, una responsabilidad tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, el texto del Señor, inspirado completamente. O sea, hay que usarlo bien. No fue Claro, sí, como, sí, sí. no sé cómo explicarlo, pero es como todo hoy. No sabemos lo que costó tener las cosas. Como mi generación, ¿no? La famosísima generación de cristal, como que damos por sentado el valor que tienen las cosas que tenemos a nuestro alcance. Y creo que Claro, claro. por eso es importante conocer nuestra historia. Sí, sí, no malentender lo que es solo escritura, ¿no? Y yo hasta Ajá. ahora lo he visto. A veces hago algún video y por ahí la suelta a propósito, ya la de la Biblia no es la única autoridad. La gente dice solo escritura y suena así, no. Entonces solo la Biblia es autoridad. Y yo siempre digo, los cristianos no creemos, los evangélicos no creemos que la Biblia es la única autoridad. Siempre alguien comenta, ¿cómo que no es la única autoridad? Digo, entonces tú te pasas todos los semáforos en rojo de tu ciudad, ¿no? No, o sea, tú no tienes ninguna otra autoridad más que la Biblia. Que realmente no es así, ¿no? Y nuevamente, porque tendemos a sobrecorregir, ¿no? Entonces es solo la escritura, entonces ya toda la tradición no interesa. No es así. O sea, la tradición es importante, como tú dijiste, ¿no? Oye, si tú eres el primero, mira, yo te lo doy. Puede que hayas encontrado a alguien que nadie más encontró, puede ser, pero la carga de la prueba está en ti, ¿no? A ver qué se dijo a lo largo de la historia sobre este punto. Porque si mi hermano en Cristo estudió tanto eh, y creo que Dios sobró en él, entonces puedo sacar provecho de eso, ¿no? Entonces Mm, es entender eso que no es lo que tú dijiste, pero hoy voy a abrir, mira, este pasaje para mí significa esto, ¿no? Digo, bueno, está bien. Dios mediante eso te ayuda, pero te genera para mí es riesgoso, digamos, porque viene alguien, algo estudiado, te hace un ujú. par de preguntas difíciles y luego te tocas de nervios y dices, pero si yo estaba leyendo la Biblia por años, es que nunca la estudiaste bien, ¿no? Y ahí creo que hay que cuidar eso. Hay que cuidar completamente. Eso es la manera en la que nosotros abordamos y la intencionalidad con la que también la abordamos. Creo que una característica increíble, no solo de los reformadores, sino todos estos teólogos que nosotros usamos como referencia, es lo intencionales que ellos eran en cómo abordar la Biblia. No era un Ujú. texto más que simplemente tenían a la mano. Y bueno, y tú que lo mencionas, y yo que me acuerdo, ajá, y yo hace años fui a Perú, tú eres de Perú, Sí, sí, sí. y tal vez no tiene mucho que ver con el podcast, pero me acordé, aquí manejan feo en la Ciudad de México, muy feo, Ujú, pero fui a Lima y ujú. también manejan En muy Lima también feo, manejan muy feo, sí, sí, sí. muy feo, o sea, yo me acuerdo que vi un carro atado a una cuerda y otro carro Ah, dañado. jalándolo. Ajá, jalándolo así en plena avenida y para mí fue impactante. Dije, wow. Pero es Dios eso, mío. es como que tendemos a decir, no, a mí solo me gobierna entonces, no sé, la Biblia, entonces no me voy a someter a nadie, ¿no? Y utilizamos a veces erróneamente también, como enseña Pablo, el conocimiento para envanecernos, pero no para ser edificados. Ujú. Entonces, y es un conocimiento entre comillas porque pues yo he sido realmente confrontado con eso y llega alguien que
que no lee por encima, sino que verdaderamente estudia y te confronta con preguntas, hechos y cosas que te dejan así contra la pared. Claro. Y creo que eso es lo que pasa mucho hoy en día, específicamente en nuestro contexto latino, porque como que creemos, diría una tía mía, tragamos entero, es decir, no masticamos. Y que porque Mm, fulano me dijo, entonces esto es, pero que es justamente lo que los reformadores querían formar en nosotros, es la habilidad de decir, te escucho, pero ¿qué dice la Biblia? ujú. Vamos a nuestra fuente como cristianos primaria, que es la palabra de Dios. Y creo que eso es algo que nosotros no podemos ignorar en nuestro contexto, porque tú lo decías, es fulano dice esto y si él lo dice entonces es, y nunca lo pasamos por el filtro de la palabra. Y creo que eso a veces es un inconveniente en muchas personas que terminan, como decías al inicio, cuando explicabas por qué se llama así tu canal, ciegos, fe ciega. Y vemos muchas personas en México, por lo menos, amargadas o decepcionadas porque ciegamente pusieron su fe no en el Evangelio, sino en una persona. Esta persona falla y con ello su fe, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 es muy, o sea, ojo, tú puedes tener una fe ciega y ser un buen creyente, pero es muy vulnerable, ¿no? Mm, Muy sujeto a decepcionarte, muy sujeto a perder tu fe, porque no la... Ahí está la parábola de las semillas, ¿no? mm, Es una semilla que no germina, ¿no? Y con todo esto todos somos distintos, hay personalidades distintas, hay necesidades distintas. Yo soy una persona, o sea, digo, poco sentimental, entonces, y pongo la anécdota de, sí, entonces, claro, para mí, a mí Dios sobre mi corazón y yo disfruto mucho y me es muy sencillo por cómo soy el estudio del texto bíblico, ¿no? Lo disfruto un montón. Pero ahora, si me dices, vamos a juntarnos para, yo digo, ya ahí me comienza, digo, no, ya, no, esto no me está gustando. O, por ejemplo, pero no todo el mundo es así, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, cuando yo estaba en Perú, en Lima, en la escuela dominical, a veces había salidas evangelísticas. Y me acuerdo ujú. que nos decían, íbamos a un parque, ¿no? Con algunos flyers que habíamos hecho. Y a ti una persona, Jesús te ama. Y decía, le digo a una persona, Jesús te ama, me va a decir, ¿a mí qué me interesa, no? O sea, ¿y a mí qué? O sea, eso no significa nada para mí. Entonces, claro, porque mi mente funcionaría así, digo, si yo no conozco a Dios y me dicen, Jesús te ama, ¿y a mí qué? Entonces, pero nuevamente, hay gente que tú le decías, Jesús te ama, sí, sí, o sea, esa palabra sí era fuerte para ellos. Mm, Y está bien. Entonces, Dios obra en nosotros de formas distintas, ¿no? Y digo esto porque hay personas que, por ejemplo, la alabanza y la oración, no es que yo no, bueno, el concepto de oración hay que ampliarlo, pero digamos, no es que no cante los domingos, sí lo ujú, hago, pero hay gente que yo digo que ese es un tiempo que disfrutan de una forma que digo, yo no sé si lo disfruto tanto como él mm, o como ella. Y está bien, porque Dios nos ha hecho de formas diferentes y con habilidades diferentes, con competencias diferentes. Y yo disfruto mucho ir al texto bíblico y siempre me voy a buscarle la síntesis a las cosas, ¿no? Y en mi grupo de estudio de la iglesia, de hombres, siempre hago una pregunta extra a veces, como, ¿y esto, ok, cómo va? Pero hay que tomarnos en serio, sí creo, de cualquier forma, sin importar el perfil que tengamos, que si estamos hablando de la palabra de Dios, de la palabra inspirada de Dios, mm, importa el estilo literario, importa la gramática, importa el contexto en el que se dice. Por eso es el énfasis en el estudio de la Biblia, ¿no? Por eso, y nuevamente, volviendo a la reforma, era tan importante poner la Biblia al alcance de todos y a los idiomas vernaculares, ¿no? Los fuera de latín, porque el texto bíblico dice sobre sí mismo que es verdadero, porque Dios es verdadero, ¿no? mm, Por eso decimos que es infalible, por eso decimos que es, sí,
diré yo, inerrante, ¿no? No conduce a error. Algo que solo, y eso es claro, cuando dices esto te tildan de fundamentalista, ¿no? Entonces digo, el texto bíblico me dice eso, es solo la consecuencia lógica. Por eso se toma tan en serio y debemos tomarlo en serio, ¿no? No es Mm, como, mira, la Biblia significa para mí esto. Eso no es lo que el texto bíblico nos dice. sí, y pues creo que esto nos ya prácticamente a, a- a concluir en esto y es motivar a todos que tengan un deseo personal por ir al texto y que de verdad, pues en un amplio sentido, gracias a a la reforma, tenemos la facilidad de poder a eso, poder hacer eso. No con el fin de usarlo nuevamente ligeramente, sino aprovecharlo. Es como, pues sí, es como que la, tenemos la posibilidad de ser maravillados todos los días por la palabra de Dios a la distancia literalmente de un clic. Ujú, Eh, y eso para mí es increíble, o sea, es muy top, es muy top. ujú. Es, es genial porque nos lleva a buscar al Señor no por, no por lo que Él da necesariamente, sino por quien Él es. Y Ujú. creo que buscar al Señor es eso, es conocer a Dios. Muchas veces nosotros pensamos, y vuelvo a mi contexto puntual, es yo mejorar, yo ser mejor, como que sutilmente volvemos acerca de nosotros lo que no se trata de nosotros. Ujú. Pero si alguien nos está escuchando, yo solo daría una gran invitación a que busquen la palabra de Dios por Dios y no solamente por X o Y beneficio que ustedes puedan creer que van a obtener al respecto. Es decir, creo que a medida que uno conoce a Dios, la consecuencia es conocerse a uno, conocer muchas otras cosas, pero la raíz principal de buscar la palabra es conocer a Dios. Sí, sí, tal cual, es su palabra, ¿no? Eh, no adoramos el texto bíblico, adoramos a Dios, pero el Ujú. texto bíblico es la palabra de Dios, es su revelación especial, es lo que Él ha decidido revelarnos a nosotros. No es un libro de curiosidades, no Ajá. hay todo lo que a veces quisiéramos, que algunos dicen, ¿dónde está la infancia de Jesús, no? Tenemos un par de capítulos y no tenemos más, tenemos un hueco grande. ¿Por Ujú. qué? Porque Dios no quiso revelarlo así, ¿no? Hablando de los autores inspirados en texto bíblico. Entonces, pero sí tenemos todo lo necesario, ¿no? Ujú. Eh, todo necesario, suficiente, y, y algo no está en el texto bíblico es porque Dios no decidió revelarlo, ¿no? Porque también hay veces que me llegan algunas preguntas de ¿y qué? No, y por qué Dios hizo esto, no? Digo, la Biblia Ajá. no lo revela, así que ni tú ni yo lo sabemos. Ayer vi un post de un amigo bien intencionado que simplemente quería una respuesta y está bien, pero responde la pregunta de ¿por qué Dios, eh, por qué Dios permitió que la serpiente entrara al jardín del Edén? Y puso toda una explicación que son inferencias, pero la Biblia no responde esa pregunta. Mm, Sí, podemos conversar de por qué, pero la Biblia no responde esa pregunta. claro. Simplemente no lo responde. Entonces, podemos llegar hasta cierto punto. Y después eso que es, honestamente, no lo sé, ni tú tampoco, porque la Biblia no me lo dice. Entonces, hay que a veces también detenernos donde el texto bíblico se detiene. Sí, es decir, ser sensatos y decir qué dice y también honestos y decir qué no dice. O sea, Ujú, nos alivia de también de bastantes desviaciones en nuestras, en nuestras interpretaciones. Pero, ujú. pero bueno, yo creo que es una gran manera de concluir. De verdad, gracias por estar. Para mí es genial, es de verdad aprender, conocer eh, desde, desde otras personas también es muy top. O sea, estaba un poco nervioso, les decía a ellos, la verdad, no sé
por dónde va a ir, pero Está va bien, a ir bien. Pero está entonces, bien, pues ¿no? gracias, Bruno, por, por, por participar en este episodio. No, no, yo feliz, gracias a ti, Juan. Y sí, qué bueno que estés haciendo eso, qué bueno que estés desarrollando contenido, qué bueno que le estés poniendo intencionalidad, diré. Mm. O sea, el tener un micrófono, una cámara que funcione, algo bueno en la iluminación, o sea, todo eso dice algo bueno de ti, Mm. de la intencionalidad con las que haces las cosas, porque creo que eso es algo muy, muy necesario. Eh, Nuevamente, siempre hay buena intención, creo, de parte de muchos hermanos, pero el deseo de querer hacer algo bien hecho, Mm. como para Dios, ¿no? Es algo que siempre debemos persistir. Ah, pues, Así que, gracias. pues gracias. Y bueno, pues este fue el episodio de esta semana. Pueden escucharlo en cualquier plataforma donde oigan podcast o bien verlo en nuestro canal de YouTube. Igualmente los invitamos a seguir el canal de Bruno, Cristiano Crítico. Van a ver el link en la descripción del video. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.